Buenas tardes a todos. Bienvenidos a la tercera jornada del Seminario Internacional por el 80 aniversario de Wonder Woman, origen y destino de la superheroína. Bueno, tenemos una jornada muy densa hoy, así que no voy a entrar en grandes introducciones porque creo que ya todos conocemos el seminario. Simplemente recordaros que tenemos el chat abierto para cualquier duda que queráis plantear, por tanto, si vais dejando las preguntas, pues al final de cada ponencia o durante la mesa redonda, pues iremos planteándosela a los diferentes participantes. Bueno, sin más, doy paso a Elisa, que va a presentar a los ponentes en esta primera parte, a Facu Saxe y a Paula Melina Rapimán Risco. Elisa. Pues muy buenas tardes a todas, a todos, todes. Y hoy tenemos en primera instancia a quien voy a presentar ahora con todos los honores, que es Facu Saxe, de la Universidad Nacional de La Plata. Es profesor y doctor en letras por esta universidad, investigador asistente de CONICET, con lugar de trabajo en el Centro Interdisciplinario de Investigaciones de Género. Profesor adjunto de literatura alemana en la FACEU-NLP y docente a cargo del seminario de grado de teorías queer, géneros, feminismos, disidencias. Ha ofrecido seminarios, cursos vinculados al tema de disidencias sexogenéricas, teorías queer y representaciones culturales, literatura, en cine y, como no, en historieta, en lo que tiene que ver también con el análisis de género y disidencias sexuales en distintas universidades del país y fuera de. Y coordina, junto a Bruno Percival, el grupo de estudios y lectura de historieta Rorschach, a las que compañeras y compañeros que también felicitamos desde aquí, que son muy queridas y muy activas en las redes. Y acaba de publicar, además, Disidencias sexuales, un sistema geoplanetario de disturbios sexosubversivos anales contravitales. Y esto nos encanta también poder decir que lo ha editado la Universidad Nacional de General Sarmiento, que es sobre todo una buena noticia, y nos va a hablar de Queer Wonder Woman, un archivo de sentimientos de las disidencias sexuales. Y bueno, que es un placer, Facu, y tenemos a Mariela Acevedo como amiga común, a la que desde aquí le enviamos un amoroso abrazo y adelante. Gracias, Elisa. Y sí, un abrazo muy grande a Mariela, que es amiga en común de las dos. Y nada, les agradezco un montón la invitación. Para mí es un gusto poder estar compartiendo el seminario. Vengo siguiéndolo desde el lunes y la verdad me resulta re interesante. Me vi todo hasta ahora. Y me parece que a todas nos está pasando un poco eso. No saludé, le digo hola a todos, todas, todes, ¿sí? También está bueno, digo, pensar ahí, más allá de todo lo malo que implicó la pandemia, ¿no? A veces esta virtualidad nos acerca de otra forma, digo, yo no podría haber estado escuchando quizás tanto si no fuera porque aquí mejoraron bastante algunas cuestiones de lo técnico para pensar la virtualidad, ¿no? Pero bueno, voy a ir rápido a mi participación. Voy a intentar recordarla un poco para no extenderme tanto. Me voy a poner cronómetro para no exagerar con los tiempos. Y voy a hablar, como dijo un poco, como está en el título, yo voy a compartir un PowerPoint. Voy a hablar un poco sobre, digamos, no sé si está decirlo así, pero pongámosle la pata queer de Wonder Woman, ¿no? Y en particular me interesa usar una categoría que es el archivo de sentimientos, ¿sí? Voy a leer para no extenderme tanto. Creo que ahí se ve, esperen que... Bueno, espero que estoy diciendo cualquier cosa. Con esta ponencia no pretendo decir nada original, ¿sí? Ni tampoco cerrar sentidos ni construir verdades. Más bien me gustaría construir una deriva alrededor de justamente lo queer, y queer dicho así, queer territorializado en el sur, ¿no? De Latinoamérica, estoy pensando. Lo queer en Wonder Woman, y más que nada hacer conexiones que abran más interrogantes. Para pensar esta serie de conexiones que voy a ir recorriendo desde una dinámica un poco caótica, a propósito, ¿sí? Pienso en esa categoría que les decía, ¿no? Archivo de sentimientos, una categoría que surge dentro de las teorías lesbianas y las teorías queer, que la desarrolla Hans Betkovich, y más o menos dice algo de lo que tienen en pantalla. El archivo de sentimientos contiene muchos tipos de documentos, tanto efímeros como materiales. Tiene sus propias formas,
de claro sentimentalismo y puede incluir la experiencia de ver películas, pero también documenta esos momentos en que ya no es posible sentir nada y en que es necesario algo más que una escena familiar o típica para expresar ese sentimiento. Algunas veces el archivo contiene lágrimas e ira y a veces incluye el silencio sordo de la insensibilidad. Los sentimientos pueden pertenecer a una nación o a muchas, son íntimos y públicos a la vez. Pueden hacer que una se sienta totalmente sola, pero al hacerse públicos se revelan como parte de una experiencia social compartida. Por supuesto que Wonder Woman es una aparición cultural, me gusta pensar la idea de aparición feminista, ¿no? Y también es una aparición cultural feminista que ha sido leída muchas veces desde lo queer. Recordemos, la teoría queer, el pensamiento sexodisidente, tiene mucho que ver con el feminismo y la teoría feminista. No son campos separados, ¿sí? Incluso hoy en día podríamos hablar de una Wonder Woman transfeminista, pero todavía no voy a ir por ese lado. La Wonder Woman que yo leí desde mis 8 o 9 años, generacionalmente me tocó la de George Pérez, siempre fue queer, o marica, pienso resignificado el término, o sexo disidente, o LGBTI, etc. Porque yo siempre la leí así, más allá de rótulos puntuales. Por supuesto, es un juego de lecturas, pero si desde una sociedad cis heteronormada todo se lee como heterosexual cis, ¿por qué no se puede leer desde lo queer la realidad misma como queer? Lo que quiero decir es que el principio está en la lectura, al menos en esta deriva, y en eso que hacemos con las lecturas, con los materiales culturales que a veces torcemos y lo construimos como esos lugares donde podemos respirar y construir vidas vivibles. Más allá de eso, me interesa empezar con las conexiones, ¿no? Bueno, hablar del origen de Wonder Woman creo que estaría de más. Para eso hay que ir al libro de Elisa. Me parece que el libro que a mí me lo regaló Mariela Elisa y me parece brillante, ¿sí? Que creo que es un gran trabajo. En ese mismo libro, Elisa señala que las primeras aventuras escritas por el clan Marston entre 1941 y 1947 son política feminista en la historia de la cultura popular y coincido plenamente. Además me parece un hallazgo pensar la creación de Wonder Woman por el clan Marston y H.G. Peter, ¿no? Creo que tiene mucha potencia pensar la colectivización y la creación en red afectiva del personaje. Ahora, quiero hacer una mínima conexión pensando estas cuestiones del surgimiento y pensar cómo para mí todo tiene que ver con todo, ¿no? Un poco como hace también Elisa o como hace Jill Lepore en su trabajo, ¿no? Yo no creo que sea casualidad, ¿no? Que Margaret Sanger, la tía de Olive Byrne, de la que ya nos habló Elisa estos días, haya estado entre las personas que visitaron antes de su destrucción en 1933 el Instituto de Investigación Sexual de Berlín, un espacio de investigación, activismo y sociabilización y refugio homosexual, uso la categoría de esos momentos, en los años 20, en todo el circuito Berlín-Alemania, y parte de las redes activistas homosexuales de las que Magnus Hirschfeld es el nombre más conocido, ¿no? Fue el fundador, recordemos, del Comité Científico Humanitario, considerada la primera agrupación LGBTI de la historia. Margaret Sanger, según algunas investigaciones recientes, fue una de las personas que pasó por ese espacio. Digamos, pasaban muchas personas, ¿no? Pero ahí hay algo interesante de ver las conexiones de cómo funcionan, ¿no? Bueno, más allá de eso, yo creo que habría que pensar también cómo la Wonder Woman fue consumida por muchas generaciones de futuras feministas, ¿no? Pensamos el caso ya mencionado de Gloria Steinem, pero también creo que existen lecturas posibles o lecturas torcidas que podríamos pensar en la Wonder Woman, sobre todo de Clan Marston, pero también en otras. No siempre va a ser explícito, pero creo que hay detalles que siempre atrajeron a lo que hoy podríamos llamar colectivos queer o disidencias sexuales. Algo que quizás es más explícito en la Wonder Woman del clan Marston y no tanto en algunas de las posteriores, pero igualmente siguen existiendo esas lecturas torcidas, ¿no? Acá tenemos algunas imágenes, las voy a ir saltando, muy distintas de la Wonder Woman del clan Marston, pero simplemente voy a hacer un juego tramposo, porque por supuesto que no. En la viñeta que está inferior, la segunda, Steve Trevor dice, hay algo raro, hay algo queer en esto. Juraría que Diana se transformó en Mujer Maravilla ante mis propios ojos, pero después la Mujer Maravilla y Diana estuvieron aquí. ¿O Diana estaba en los brazos de la Mujer Maravilla? Me pregunto. Ahora, por supuesto, ese queer es raro, ¿no? Por supuesto, no estoy diciendo que ese queer tenga que ver con la disidencia sexual.
después en otro momento aparece un arco iris, ¿no? Después en otro momento se habla de los tiempos de los gay times. Por supuesto, esas palabras no hacen referencia a las disidencias sexuales, explícitamente o en un primer nivel. Ahora, en esos contextos ya existían comunidades que leían esos términos en clave. Por supuesto, no como va a ocurrir en los años 80 en Estados Unidos, o como va a ocurrir en los 70, en 60, 70 con gay, pero sí existían lecturas en clave. Hablar del arco iris en ese momento, digo, pensemos que ya se había estrenado la película El Mago de Oz, y El Mago de Oz es una clave de lectura desde las disidencias sexuales también, ¿no? No quiero decir que esto fue una intención pensada explícita, pero sí que había públicos que leían disidencia, ¿no? Igual me pregunto, ¿hay algo queer en Diana? Diana, la Mujer Maravilla, que viene de una isla en la que las amazonas se aman las unas a las otras y disfrutan mucho jugando al bondage, es como para pensar también eso queer, ¿no? Por supuesto, todo esto va a significar críticas, ¿no? Críticas que no empiezan con Frederick Bertham. Podríamos pensar en otros nombres como Walter Ong o asociaciones católicas, etcétera, pero justamente algo de lo que se ataca en Wonder Woman es que yo hoy en día leería a esta Wonder Woman como un personaje pro-sexo, pensando en debates feministas, ¿no? En cuanto a Bertham, no podemos negar, ¿no?, que Bertham, incluso yo pensaba también esto de las lecturas posteriores, a veces eso ocurre con otros materiales, ¿no? Digo, creo que hace unos días se habló de cine y alguien mencionó a Douglas Sirk. Las relecturas de los melodramas de Douglas Sirk descubren resistencias en momentos en los que no podía haber mucha visibilidad, ¿no? Momentos conservadores. O las relecturas o incluso las lecturas situadas en su contexto de la película La Soga de Hitchcock, o la relectura de los colectivos queer de la serie de Batman, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, sería otro tema. Bertham, por supuesto que es infame, no lo vamos a negar, ¿no? Pero a mí me interesa también remarcar que Frederick Bertham era ciencia, era producción de conocimiento y estaba legitimado. Hay otras cosas detrás de lo que ocurre con el libro de Bertham y por qué ciertas ideas de otros libros de Bertham que hablaban, por ejemplo, de la televisión o del cine no avanzaron de la misma manera. Digo, esa sería otra cuestión. Nada de eso pretende disculpar a Bertham, pero no quiero caer en la excepcionalidad. Bertham es un científico en una época en la que, por ejemplo, en Estados Unidos, pero también en la Argentina, usar el electroshock para curar la homosexualidad era algo naturalizado y aceptado. Creo que la ciencia tiene mucho que repensar del pasado en relación con las disidencias sexuales y correrse de la figura única y excepcional. Bertham era uno más, pero no quiero ir tanto a ese tema. Bertham en su libro no habla demasiado de Wonder Woman, más bien ni siquiera habla demasiado de superhéroes, pero tiene unas frases que pasaron a la posteridad y desembocan en el disciplinamiento de muchos personajes y tramas mediante el Comics Code, ya lo sabemos todo eso. Aquí tenemos las citas más célebres de Bertham respecto a la Mujer Maravilla, ¿no? Un tipo de terror, físicamente poderosa, tortura a los hombres, tiene sus propios seguidores femeninos, es una mujer cruel y fálica, figura aterradora para los niños, indeseable para las niñas, exactamente lo contrario de lo que se supone que las niñas deben querer ser. La contraparte lesbiana de Batman, se puede encontrar en Wonder Woman y Black Cat. La connotación homosexual del tipo de historia de Wonder Woman es psicológicamente inconfundible. Para los niños Wonder Woman es una imagen aterradora, para las chicas es una idea morbosa, y bueno, sigue, por supuesto, son colección de lugares comunes de ciertas lecturas. Ahora, como muy bien también dice Elisa en su libro, yo creo que Bertham tenía razón. No razón en sus discursos delirantes, pero sí en su pánico de lo que podía ocurrir con infancias y adolescencias queer y sus lecturas y reapropiaciones de los cómics. En Argentina, cuando se habla en contra de la Ley de Educación Sexual Integral, se tiende a decir desde sectores conservadores que la ESI va a convertir a las infancias en sexodisidentes, queer, trans, lesbianas, gays, queer, etc., ¿no? Quizás una ESI transfeminista ayude a construir vidas e infancias vivibles para las disidencias sexuales. Quizás es algo de eso lo que temen los sectores conservadores, y quizás es algo de eso de lo que temía Bertham, ¿no? Como bien señala en su libro Elisa, Bertham tuvo razón en todo lo que se señaló, ya que era muy consciente del poder del medio en que se había gestado el personaje.
En los cómics más inspirados de Wonder Woman, los creados por Claire Marston, pero también los de George Pérez o Greg Rucka, lo queer, los juegos de poder y sumisión, y su filosofía implícita, el discurso a favor de la emancipación de la mujer, han permeado viñetas cuya imaginación desbordante se debatía con los límites de la censura, la comprensión lectora y la expresividad del medio, hasta hacer sutilmente de la mente del lector y la lectora un espacio más libre y consciente de cuánto les rodeaba. La cultura popular demostraba así de nuevo su potencial para subvertir bajo el radar, gracias a subtextos conscientes o incluso inconscientes de mayor calado que el discurso in your face, los imperativos ideológicos de cada momento histórico. Bueno, creo que es bastante claro con la cita de Elisa. Wonder Woman, le guste o no a Bertham, por ejemplo, fue parte de esa serie de personajes del cómic que fue leído y apropiado y reapropiado una y otra vez en distintos momentos y medios por feminismos y colectivos LGBTIQ+, ¿no? Incluso hoy en día ya existen estudios que hablan del público lector gay, por ejemplo, de Wonder Woman. Creo que el lunes Miquel Janín hablaba del público lector de Grayson, y que había un público lector, digamos, que es un cómic leído por la comunidad gay, ¿no? Pienso en otra conexión. Disidencias sexuales en infancias en contextos represivos, o más bien conservadores, o más conservadores que el actual, en algunos espacios, también se identifican y aparecen en la historieta como un dispositivo de fuga, resistencia a cierta realidad heteronormada. Como señala el dibujante, sexodisidente, también creador, guionista también, Luciano Vecchio, en una columna del sitio web Comiqueando, al referirse a su infancia. Luciano habla en esa entrevista de hace unos años, del 2016, sobre el impacto de la lectura de los cómics de George Pérez en su identidad queer, pongamos. Y a Wonder Woman, claro, dice en la entrevista, yo la redescubrí con la versión post-crisis también de George Pérez y me fasciné con sus ideales, su inocencia y su aprendizaje. En esa versión las Amazonas eran la reencarnación de todas las mujeres víctimas de violencia de género de la historia de la humanidad. El canto de Ni Una Menos, de las pibas que vos mataste van a volver, hecho literal en un pueblo de mujeres empoderadas. Y esta es otra cita de lo que Luciano Vecchio, que actualmente estaba trabajando para Marvel y DC, trabajó en los 2 especiales que se hicieron de las editoriales por el mes del orgullo, ¿no? Dice la otra cita, leo una parte nada más. Cuando tenía 6 salieron los muñequitos de Super Amigos que empecé a coleccionar, salto. En un momento llegó la hora de comprar a Wonder Woman y fue tema de interpelación y comentario de todos. Técnicamente era comprar una muñeca al nene y parecía tener significantes agregados. Por suerte, la tuve. Estoy seguro que muchos no pasaron esa prueba del sistema. Yo era un nene protoputito, presexual, malo en los deportes, menudito, calladito, y que se la pasaba dibujando. No tan bulineado, ¿no? Por bullying, pero sí por fuera de la sensibilidad y sentido común del resto de los varones. Y cierra la... Bueno, pero con un pie en otra realidad aparentemente solo mía, mientras las manifestaciones del patriarcado en el mundo real se me hacían cada vez más hostiles. Los cómics eran mi universo de fuga y de vida más real que la real. Esto, por supuesto, no es casualidad, ¿no? Digo, no es casualidad que Vecchio creara, por ejemplo, a Sereno, un personaje que no oculta su disidencia sexual, y es uno de los primeros de ese tipo en Argentina. Y yo, por ejemplo, generacionalmente comparto la lectura de Vecchio de la disidencia sexual, y en mi propio caso, la lectura de Wonder Woman tuvo efectos de resistencia a la heteronormatividad. Porque algo ocurre con Wonder Woman y lo queer que estalla en distintos momentos del personaje, y podríamos pensar en muchas otras personas que hoy podríamos pensar dentro del colectivo queer que ocurre ese efecto, ¿no? Pienso en algunas entrevistas de Phil Jiménez, pienso en algunas referencias de Carol Tilly en distintos artículos. No, pienso más, podríamos ir mucho más, pero no es la idea todavía. Creo que tampoco me parece, además, que haya que dejar de lado el efecto queer, el resto queer que queda de Wonder Woman en otros medios, ¿no? Por ejemplo, el impacto de la serie de Linda Carter es rotundo en muchas subjetividades queer en distintos espacios globales, y también tiene que ver con algo generacional, ¿no? Digo, ahí hay que pensar, Greg Rucka habla de, por ejemplo, que fue la primera, la conoció a través, a Wonder Woman a través de la serie. Phil Jiménez también habla del impacto que generó La Mujer Maravilla, ¿no? Ahí tienen la cita. Dice, bueno, más o menos, por supuesto estaba Linda Carter, el impacto de Linda Carter en la imagen de Wonder Woman sobre los fanáticos y sobre mí no puede ser subestimada.
Linda Carter trajo Wonder Woman a los hogares para una nueva generación. Tanto de lo que soy como un artista, como fan de Wonder Woman, como pienso en el heroísmo, la feminidad, la belleza, viene de Linda Carter. También menciona ahí a la mujer biónica, ¿no? Hay varios trabajos que dan vueltas sobre, ahí tenemos a Linda Carter, que andan dando vueltas sobre el efecto de algunas identificaciones con la cultura popular desde las disidencias sexuales que tuercen el objeto, ¿no? Digo, pensemos en el efecto también en el cine, además de las películas de Wonder Woman, de esta biopic que se estrena en el 2017, dirigida por Angela Robinson, que también estuvo metida en la serie El World, y que recupera toda la historia del clan Marston pensando también desde las disidencias sexuales, ¿no? Ya no voy a extenderme mucho más, ya más o menos para ir pensando dos ejes finales. Hay algo además que me interesaba pensar, que es la sexualidad de Wonder Woman, ¿no? Ya en los cómics, pensando ahora. Primero, en el 2016, vieron que cada vez que se habla de algo de los cómics que no es heterosexualidad, o es feminismo, o es disidencia, un escándalo, ¿no? En muchos lugares conservadores. Que después termina. En el 2016 hubo un poquito de escándalo por la bisexualidad de Wonder Woman, ¿no? Que era un poco más explícita en la nueva etapa de Greg Rucka. Ahora, eso ya venía, digamos, ya estuvo antes, ¿no? Quiero decir, si miramos para atrás, Wonder Woman en las etapas anteriores de Greg Rucka podría pensarse como bisexual o queer, ¿no? O incluso en historietas que no rescataríamos hoy en nada de los años 90, como la segunda imagen que tenemos ahí, Wonder Woman ya no era heterosexual, ¿sí? Ese cómic no es rescatable, es un cómic de Día de la Justicia, pero da a entender su no heterosexualidad, ¿sí? Que por qué llaman a Isla Paraíso como la llaman, etc. Entonces yo me pregunto, ¿por qué si Wonder Woman, esto me parece brillante, el abrazo de Etta Candy a Wonder Woman en esa viñeta de Wonder Woman de Clark Marston? Entonces yo me pregunto, ¿por qué si canónicamente hoy en día es bisexual, dicho digamos de forma contundente, y no un detalle incómodo en un cómic de los 90, o en lo queer que siempre leímos todas en las distintas variantes de la Wonder Woman? A mí, digo, para mí siempre fue queer, ¿no? ¿Por qué no la incluyeron? Pienso en el especial de DC Pride con todos los personajes de DC, ¿no? La incorporación de personajes LGBTIQ+, por supuesto, tiene efectos positivos, no me parece que sea algo negativo a mí, pero también hay que tener en cuenta que se está construyendo un mercado que por un lado visibiliza, pero también tensiona, que por un lado normaliza, pero que también, digamos, construye sentidos, al mismo tiempo disciplina. Es como un tema que tiene como muchas aristas, ¿no? Me quedó la pregunta, ¿por qué no incluirla, no? Dejo ahí ese interrogante, no tengo una respuesta. Ahora pienso como contrapartida, ¿cuál es el público de la nueva historieta que sale ahora, la serie limitada Robins, o la Mujer Maravilla hoy en día? Estas son las tapas variantes del número 1 de Robins. ¿Quién es el público lector de este cómic u otros cómics? ¿Están pensando en un público heterosexual? ¿Hacia dónde va el cómic de superhéroes? A mí me sorprende estar viendo, disculpen, pero bultos. Digo, los superhéroes siempre fueron, aunque sexualizados, al mismo tiempo como hay algo de disciplinamiento respecto al sexo, ¿no? Y es extraño la aparición de bultos, me pareció. Y no es una crítica, es algo para pensar, me parece, ¿no? Sobre todo me parece que si hay algo interesante es ver cómo reaccionan los sectores conservadores, ¿no? Por ejemplo, con el Superman bisexual reciente, ¿no? Digo, estas son viñetas de Wonder Woman recientes, pero también de George Pérez. ¿Quién lee a Wonder Woman? Para cerrar, quiero hacer una última conexión serie deriva muy breve. Y pienso en Phil Jiménez, como muchos otros fans queer de Wonder Woman, recuerda algo muy puntual de la serie de Linda Carter: el giro con el que se transformaba. Y ahí tenemos a Miss Piggy convirtiéndose en Linda Carter, en Wonder Woman. Algunas personas hablan mucho de eso, de la transformación de ella haciéndolo, dando vueltas, pasando de esa mujer desaliñada y reservada, y de repente ella es esta hermosa superheroína. Practiqué el giro cuando era pequeño, probablemente porque era gay. Quiero decir, voy a asumir que tiene algo que ver con todo eso, dice Phil Jiménez en la entrevista, ¿no? Eso me lleva a 2 tweets de Linda Carter publicados hace poco tiempo,
El primero en el marco del Día Internacional de la Salida del Closet. Miren lo que dice. Justamente está hablando, ¿no?, del efecto en los jóvenes, en los niños queer, del giro de la Wonder Woman cuando están en el closet, ¿no? A mí me llama la atención encontrar muchos testimonios de niñas y niños y niñes que hablan de ese giro, ¿no? Y que Lynda Carter lo diga, por supuesto, uno podría decir, es parte del marketing, ¿no? Seguramente lo sea. Pero Lynda Carter es un icono queer mucho antes de que lo queer se normalizara o visibilizara en nuestro presente. Incluso en tiempos durísimos como la crisis del SIDA. Y en tiempo de avance de los discursos tan excluyentes a nivel global en distintos espacios, Lynda Carter hace algunas semanas tuiteó esto. Trans woman are Wonder Woman. Fin de la historia. Si ven las reacciones a ese tweet, las reacciones lindas, Twitter, sabemos que es una clave de todo, Twitter, hay un montón de personas trans mostrándose como Wonder Woman, recuperando relatos, es muy bello, ¿no? Incluso esta imagen que aparece de Christine Jorgensen, digamos, una importante para la historia de los trans en Estados Unidos, como Wonder Woman, ¿no? Esas respuestas, las respuestas a ese tweet hacen bien al alma. Muchas personas trans compartiendo sus fotos como la Wonder Woman, sus giros, sus vidas en respuesta a ese tweet. Casi diría lo mismo que ocurre con J.K. Rowling, ¿no? Y estoy haciendo un chiste, por supuesto. Wonder Woman ha inspirado a los colectivos queer desde su creación, en, por ejemplo, la Perfo Drag de Tandy Man Dupré en 2001, disponible en YouTube. Les recomiendo que la miren, está entera. Quería pasarla, pero es muy larga, así que no. En la que aparece haciendo su perfo dragada como Wonder Woman, con la canción Holding Out for a Hero de Bonnie Tyler, o las imágenes, o cosas que están ocurriendo hoy en día, ¿no? Como la aparición de Amazonas Trans en el cómic de Nubia que está apareciendo ahora, ¿no? O las imágenes de las marchas del orgullo, ¿no? Digo, la Mujer Maravilla aparece una y otra vez. Ustedes me podrían decir, y ya estoy terminando, bueno, esto es Estados Unidos, es el Pride en el mundo anglosajón, esas imágenes son de la... Pero estas imágenes no son del Pride anglosajón, son de Buenos Aires. La tercera imagen la saqué yo hace unos años cuando fui a la marcha. Otra es de este año, la otra es de hace un par de años, ¿sí? Hay un efecto de Wonder Woman en las comunidades queer que sigue presente y sigue vigente. Hay algo de torcer sentidos, ¿no? Por algo aparece en la producción de artistas queer transfeministas como Femimutancia, ¿no? En Argentina, Jules Femimutancia, Argentina, a Miguel también de Varias, recrea una y otra vez a Wonder Woman con sentidos que son, digo, nos llevaría un montón pensar esto y es mucho más complejo, pero que son súper interesantes y potentes, ¿no? Y esto está ocurriendo en Buenos Aires, Argentina, en este caso. Y voy a lo último. Marlene Guayar, activista, referente teórica trans travesti. En Argentina hay una identidad y un movimiento travesti muy fuerte que tiene su propia genealogía del término, Argentina. En una entrevista en 2013, ante la pregunta ¿cuáles son tus referencias políticas o teóricas y cuáles son los objetivos políticos del movimiento en el cual militas? Habla de su familia, habla de varias cosas más, pero también dice, también tengo otros pilares, como la Mujer Maravilla, la Mujer Biónica. Ah, apareció ahí. Supongo que generacionalmente debe haber sido por la Wonder Woman de Lynda Carter. Y recordemos, Phil Jiménez también hablaba de la Mujer Biónica, ¿no? Recordemos las identificaciones sexodisidentes con determinados personajes. En su libro Teoría Travesti, una teoría travesti, una teoría lo suficientemente buena, de hace unos años, del 2019, si no estoy mal, de Marlene Guayar también, es un hito bibliográfico en el contexto argentino para las disidencias sexuales, dice, en referencia al maltrato a mujeres y feminidades, todo lo magulladito, todo lo que está pasadito se come en la cocina, lo comemos las feminidades. Entonces, ese estereotipo de mujer y de lo contrario, las otras eran impensables. La mujer biónica o la Mujer Maravilla que no eran reales. Yo quería ser esas, poder darle un cachetazo a un tipo, cerrarle la boca. En ese texto, Marlene Guayar, cuando piensa la opresión de los varones heteropatriarcales, la opresión de la mujer, se acuerda de esas otras dos mujeres de ficción, ¿no? La Mujer Biónica o la Mujer Maravilla. Y quería ser esas, dice, y quería poder darle un cachetazo a un tipo, cerrarle la boca. A mí eso me hizo acordar a esto. Esto es el cómic de la Mujer Maravilla de Clan Marston, ¿no?
la Mujer Maravilla pegándole un trompón ahí al criminal, ¿no? Creo que es bastante elocuente, me parece que no hace falta decir demasiado. Yo creo que esta Wonder Woman que recorrimos un poco acá, yo la pienso como un archivo de sentimientos vinculado a las disidencias sexuales. En palabras de Svetkovich, una exploración de los textos culturales como depositarios de sentimientos y emociones que están codificados no solo en el contenido de los textos, sino en las prácticas que rodean su producción y su recepción. Porque ahí termina la cita, es una cita de Svetkovich, porque Wonder Woman, su historia, su recorrido, sus historietas, sus medios, forman parte de la genealogía feminista, transfeminista, queer, sexodisidente, que a algunas, al menos hablando por mí misma, nos hace estar aquí leyendo esto. Muchísimas gracias, Facu. Muchas. Bravo. No, gracias. Según tú me estabas comentando, y te lo he pasado creo que por WhatsApp, está Bruna Bruno, la Mujer Maravilla en el Carnaval de Brasil de 2014, que es una auténtica performance de power queer feminista y en representación, vamos, de las que digamos, más pueden tensionar y hacer evolucionar el código, por así decirlo. Y no sé si hay alguna pregunta desde la virtualidad o desde el público, porque a mí sí me gustaría comentar algo que sí has trasladado, porque al fin has apuntado, porque a fin de cuentas estamos hablando de mainstream, estamos hablando también de lo, como tú bien has dicho, de qué público lector ya no solo, digamos, termina o hackea el mensaje, sino también en qué públicos se está pensando a día de hoy, y sobre todo en eso que tú has precisado muy bien, que es el tema del disciplinamiento. Es decir, ahora mismo se dice mucho, pero es verdad que en los cómics se hace poco o nada. Se ve poco o nada, se representa mucho menos que en otras épocas. ¿Tú a qué crees que es debido? No sabría decir. Yo creo que los avances en políticas LGBTI, por supuesto que implican efectos repositivos, pero también implican disciplinamientos, ¿no? Digo, siempre a mí me gusta mucho el texto de Paul Preciado, Terror Anal, que habla de, a medida que hay avances, se van castrando cosas, ¿no? Y los movimientos van dejando una partecita. ¿Qué es lo que está? A mí me gustaría saber qué es lo que está quedando afuera ante estas, digo, Warner no hace, o Marvel, o Disney, no hacen un cómic del orgullo, me parece, simplemente por políticas inclusivas, ¿no? Quiero decir, seguramente tenga efectos buenísimos, y a mí como lector, yo te veo la Justice League queer y no puedo evitar, me gusta, digo, no hay algo que me genera goce en eso, ¿no? Pero también creo que hay cuestiones que tienen que ver con la construcción de apropiaciones y normalizaciones, ¿no? Digo, en un punto, ¿qué tipo de queerness se está mostrando en esos cómics, ¿no? Digo, también capaz que hay algo muy... Yo pensaba, la primera Mujer Maravilla de Karl Marston, que vos decías, Elisa, la que no se quiere casar, o casar no es tan importante, pensemos que en el volumen 1 termina casada heterosexualmente con el matrimonio consumado antes de morir en la crisis, ¿no? Ahora, yo digo, ¿cuánto hay tal vez de queer en ciertos cómics en contextos muy difíciles? ¿Y cuánto hay de normalización en los cómics más nuevos que implican de golpe la normalización dentro del matrimonio? Digo, el matrimonio de los personajes, yo no digo que no tenga un efecto buenísimo, ¿no? Porque es importante. Pero al mismo tiempo hay que ver hacia dónde llevarían esas normalizaciones, porque también dentro de eso está pensar cómo hay reapropiaciones conservadoras de los discursos queer, por ejemplo. Ok, muchísimas gracias, Facu. Pues